Todos nacemos con una voz y unas habilidades para la música únicas e irrepetibles. ¿Conoces los tipos de voz y registros vocales que existen, en que se diferencian unos de otros, y cómo clasificar tu voz en ellos? ¿Qué variables determinan un tipo de voz? Rango. Son todas las notas que tu voz es capaz de producir. Tesitura. Esas notas en las que la voz se encuentra más cómoda. Peso. Hay voces que son más ligeras, otras más oscuras, algunas pesadas, en otros casos brillantes, ágiles y poderosas. Timbre de voz. Es la calidad, la textura, el color que hace que cada voz sea única. Registro vocal. Los distintos grupos de sonidos que conforman la producción de la voz. Puntos de transición. Son los puntos en que la voz cambia de pecho al medio o a voz de cabeza. Nivel de habla. El nivel de la voz al hablar atendiendo sus características físicas. Tipos de voz y características que los definen. De entre todas las variables que determinan el tipo de voz de una persona, una de las más importantes es la tesitura, dado que refleja la amplitud tonal de la voz, es decir, el conjunto de notas en las que se puede cantar con comodidad sin necesidad de forzar las cuerdas vocales. El resto de variables, como ya hemos mencionado, sirven para hacer clasificaciones adicionales, pero el esquema básico es el siguiente. Voces femeninas. Soprano. Son las voces más agudas. Dentro de este grupo se diferencian las sopranos ligeras, con registro más agudo pero con menos cuerpo. Las sopranos líricas, que tienen más volumen que las ligeras, pero no tanta agudeza. Y las sopranos dramáticas, con una voz más grave y un timbre más brillante, perfecto para papeles dramáticos. Mezzosoprano. Sus voces son siempre más graves que las de las sopranos, pero también hay que hacer algunas distinciones que a veces resultan demasiado sutiles. Las mezzoligeras y las mezzodramáticas se parecen bastante a las sopranos dramáticas, solo que en registros más graves y con mayor capacidad de ornamentación lírica en el caso de las ligeras, y con mucha potencia en caso de las dramáticas. Contralto. Se trata de voces femeninas muy poco frecuentes porque se encuentran en una tesitura musical muy grave. También por este motivo sus papeles en la ópera son más bien escasos y los suelen interpretar las mezzosopranos con timbres más oscuros. Voces masculinas. Entre los tipos de voces musicales masculinas, el contratenor tiene la más alta, la más aguda. Estos cantantes suelen emplear el falsete, la voz de pecho y voz de cabeza. Son hombres que conservan las particularidades de su voz de soprano, e incluso con más potencia que las voces sopranos femeninas, sin haber sufrido alteraciones en su desarrollo hormonal. Tenor. Como sucede con la clasificación femenina, se trata de las voces más agudas entre los hombres. También, como en el caso de las sopranos, los tenores se dividen en ligeros, líricos y dramáticos, compartiendo con esta prácticamente las mismas características. Barítono. Sus agudos se diferencian de la voz del tenor por ser más oscuros y sus graves se diferencian de la voz del bajo por ser más ligeros y brillantes. En ocasiones es considerada la voz masculina expresiva por excelencia y puede aliar la claridad y la flexibilidad a la fuerza y esplendor. En la ópera y el teatro musical, el villano de la historia suele ser interpretado por un barítono. Bajo. Las voces masculinas más graves y oscuras son las de los bajos, un registro con mucha profundidad que en ocasiones se asemeja a las notas más bajas de un violonchelo. Por una cuestión de desarrollo físico es casi imposible encontrar este tipo de voces a edades tempranas.